analista político. ¿Cómo estás, Rolando? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Néstor? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Un poco fresquito la mañana en Yerbabuena, Sí. en Tucumán, N- pero Ni te disfrutando. cuento, ni te cuento acá en Buenos Aires. Y para que vean que esto es periodismo, ¿verdad? Estoy arriba del auto, así que Claro, haciendo la bueno, entrevista. No estoy manejando yo, así que bueno, estamos con la responsabilidad full. perfecto. Pasó el 9 de julio, pasó la aprobación de la ley base y del paquete fiscal. ¿Qué se espera o qué analizás que puede llegar a suceder en el segundo semestre de este año con el gobierno de Javier Milei? Mira, a ver, hay como dos planos ahí para analizar, ¿no? Uno es el plano de la economía real, que los indicadores económicos siguen siendo desfavorables a lo que es el gobierno, digo, al país en general, no al gobierno. El consumo minorista sigue cayendo, el índice de la construcción sigue cayendo, el índice de productividad también sigue cayendo, los números del campo siguen cayendo. Digo, esa es la economía real que tenemos. Ahora, tenemos a un presidente con una especie de euforia por la ley de bases, por el pacto de mayo-julio, o el pacto de la independencia, si querés llamarlo Sí, así, donde realmente tuvo una convocatoria importante, eso no se puede negar. El tema es la legitimidad de esa convocatoria, si es por consenso o por la fuerza, ¿viste? Digo, la billetera del Estado Nacional sobre las provincias suele ser bastante coercitiva, no importa Milei, lo hizo Cristina, lo hizo Macri, lo hizo Alberto, digo, hay una disciplina o un disciplinamiento hacia los gobernadores por parte de la billetera estatal. Con lo cual, digo, bueno, pero lo cierto es que el pacto, o por lo menos la presencia de los gobernadores, fue interesante y ahí podemos decir, bueno, che, hay cierta visualización de que hay algún consenso, alguna oposición razonable que va a ir acompañando. Otra noticia interesante tiene que ver con la designación de Sturzenegger y hay que ver también claro. cómo eso va a impactar dentro de lo que es el gabinete. Digo, Sturzenegger es un ministro por ahora con una cartera en formación, digamos, pero parece ser un ministro plenipotenciario y sobre todo en lo que tiene que ver al manejo de la cosa pública, ¿no? Y esta cuestión entre economía, perdón, entre empresas estatales, privatizaciones, reforma del Estado, digo, todas cosas que ya vivimos y que a veces no han salido del todo bien, pero bueno, hay que ver qué pasos da Sturzenegger al respecto y cuánto consenso van a poder tener su reforma. Digo, es un combo medio eh, complicado y sobre todo no hay un plan claro de hacia dónde vamos, ¿no? El dólar blue sigue subiendo, con lo cual, digo, podemos aducir eso a una cuestión especulativa, pero vos viste que la especulación en términos económicos siempre tiene un correlato de una cuestión de debilidad política, por así decirlo, ¿no? Y ahora en este escenario que planteas con todas las vicisitudes económicas financieras, se abre un paraguas de decir, bueno, a partir de ahora, ¿hablarán en algún momento de producción o vos crees que eso ya está totalmente anulado en la cabeza, es todo financiero? Mira, si es todo financiero, el resultado está claro. Ya nos pasó, y no una vez, sino que nos ha pasado varias veces. Si es todo financiero, con los números que tenemos, los niveles de pobreza que tenemos, estamos realmente complicados y estamos realmente complicados a corto plazo. Hay señales medio equívocas que tienen que ver con pelearse con algunos socios comerciales como Brasil o como China, que realmente son importantes en lo que son nuestra base exportadora, con lo cual si empezamos a pensar, decir, che, nos peleamos, no nos peleamos con los que nos tenemos que pelear, que un poco son los bancos, y nos peleamos con nuestros socios comerciales, que son los que nos compran la producción, obviamente ligada al trabajo, estamos en un terreno por lo menos pantanoso, ¿no? Y las expectativas de la gente, porque en algún momento esto de esperanza en algunos sectores ya está trocando a resignación. ¿Lo percibís así? Sí, sí. A ver, hay varias encuestas y varios números que así lo afirman. De alguna manera, lo que se creía que ese blindaje que tenía Milei del 50%, etcétera,
ya en algunos encuestadores serios lo están vislumbrando, digo, mucho circo y poco pan. Entonces me da la sensación de que si no hay alguna respuesta económica real, va a tener problemas y la imagen del gobierno va a empezar a caer un poco más aceleradamente. Digo, si empieza a caer la imagen del gobierno aceleradamente con el poco o la poca espalda política que tiene, estamos realmente en un problema. Ahora, vos como un habitual visitante de las provincias argentinas, debes percibir algunas señales en este sentido, porque al fin y al cabo, como decías vos, muchos estuvieron por conveniencia y no por convicción en esta firma de este pacto, de este acuerdo en la provincia de Tucumán, pero a contrapartida queda esa sensación de decir, bueno muchachos, necesitamos determinados fondos porque la obra pública sigue paralizada. Sí, totalmente, totalmente. Digo, y en ese sentido, mira, te cuento una anécdota que es más una infidencia que una anécdota. Hace unos 10 días atrás estuvimos en San Juan en una conferencia que hicimos, realmente muy interesante, de la Asociación de Consultores Políticos, y nos invitó el gobernador a cenar a unos 5 o 6 consultores que estábamos ahí dando charlas. Digo, pensemos en San Juan y Orrego, ¿no? Un senador de un signo político afín al presidente, pero sin senadores nacionales, con lo Sí. cual sabemos que los senadores siempre son la carta de negociación de todas las provincias, que está un poco limitado en términos políticos. Y el gobernador en lo que nos decía es, él tiene serios problemas por esta cuestión de la obra pública, confía que si sale la ley bases y el RIGI se acelera un poco, San Juan es una de las provincias candidatas a la inversión externa, sobre todo en minería. Él, en ese sentido, fue como un poco positivo, pero con luces amarillas, ¿no? Sin dejar de estar alerta de la fragilidad que tiene todo este entramado político que estamos viviendo. Ahora, ¿cuál es el límite? ¿El segundo semestre, esperar a diciembre, llegar a diciembre? Porque los vencimientos que tiene y si no consigue los dólares, el RIGI va a llevar un tiempo, la normativa que hablan entre 2 y 3 meses y va pasando el Sí, calendario. sí. Digamos, no es de ejecución inmediata, no es porque lo hayan votado ya empieza a funcionar. No. Digamos, y la sensación es que los dólares hasta acá no aparecen, siguen ampliando la base monetaria, siguen tomando préstamo y no aparecen los verdes, ¿no? Mirá, son más albertistas que nunca, si te Ah, pones a pensar. Digo, en el fondo hay algunos indicadores que dicen que dicen no, que muestran que Milei imprimió más que Alberto en el primer ah. semestre de 2023, con lo cual es complicado. Si no hay una... Digo, el problema es primero creerse su propia mentira. Digo, me parece que hay una cuestión de triunfalismo y de cierta euforia que en el fondo es un poco engañosa. Sobre todo porque vos sabés cómo funciona esto, las reglamentaciones siempre van mucho más lento que quizás la aprobación de la ley. Entonces, entre que se reglamenta concienzudamente para no tener problemas después, que se implementa ese reglamento, que se pone, digo, va a tardar un tiempo razonable todo, ¿no? Si siguen con esta especie de ortodoxia económico-financiera, vamos a estar complicados, vamos a estar complicados. Tenemos ya, la campaña no va a empezar el año que viene, la campaña ya va a empezar, diría yo, en octubre, noviembre, porque todavía la Libertad Avanza no está consolidada en el territorio nacional, por ende tienen que salir a armar, tienen que salir de alguna manera a convencer o a comprar voluntades. Entonces la campaña o el modo campaña ya empezó. Digo, se va a acrecentar en octubre, noviembre quizás. Digo, y cuando se pone el gobierno en modo campaña, se empiezan, digo, y no es una cuestión de este gobierno solo, todos los gobiernos han desatendido la gestión. Entonces, si se pone en modo campaña, ¿qué va a pasar en el 2025? Digo, es realmente complicado. Me parece que acá quiero retomar un poco las palabras de Erneuquian, que dijo que el presidente se ponga lo que se tiene que poner Ah, y que empiece a gobernar. Me da la sensación de que
tienen que empezar a gobernar, tienen que empezar a gobernar de manera un poco más amplia, tienen que lograr mayores consensos. Pero ¿cómo lo hacen eh, eso si Macri, que fue el único expresidente que vino a participar del pacto, se fue con la sensación de haber sido ninguneado? Porque por ahí es esa la cuestión de lo gestual, que más allá de lo políticamente acordable, también influye la gestualidad por este tiempo. ¿Cómo se trasciende o cómo van a poder trascender ese límite del buen trato, por decirlo de alguna forma? sí. Mira, el límite del buen trato a mí, casi que te digo, me tiene sin cuidado porque en el fondo hay presidentes que han sido maltratadores crónicos y no ha pasado nada. A mí lo que realmente me preocupa, digo, es esta cuestión, más allá del trato, que a veces las formas importan, la cuestión de los acuerdos. Digo, la persona que le daba cierta gobernabilidad, cierto volumen político a la Libertad Avanza, era Mauricio Macri. Ah. Digo, creer que lo hacía Patricia Bullrich es realmente un error de diagnóstico. Patricia Bullrich sí está lanzada y definitivamente involucrada en el proyecto de la Libertad Avanza, con el capital político que tiene Patricia Bullrich. Pero en el fondo, el dueño del PRO, por así decirlo, y no lo digo en términos peyorativos, lo digo en términos reales, la conducción Ah. política del PRO pasa por Mauricio Macri. Entonces, destratar de esa manera a tu principal socio político y al tipo que te da volumen político y cierta gobernabilidad, realmente creo que es un error. Creer que la sola figura de Javier Milei y el proyecto de la Libertad Avanza y esa eh, permanente aprobación de unos números interesantes, creer que con eso solo alcanza, realmente es un error de diagnóstico que puede ser un error estratégico importante, ¿no? Creer que se pueden comer a Macri Ah. eh, tan alegremente va a ser difícil, sobre todo con la capacidad de daño que tiene Macri. No sé si tiene capacidad de construcción, pero sí tiene poder de daño y poder de fuego importante. Si no, preguntarle a la reta. Si no, preguntar a la reta. Exactamente. Rolando, un placer como siempre, gracias por la deferencia y bueno, y seguiremos charlando en su momento. Abrazo grande. Al contrario, un abrazo grande, que esté muy bien y gracias por la invitación. Siempre es un placer. Pasaba Rolando Musin, analista político por los micrófonos de Cuentos Chinos.